Estamos junto a Martín Ocampo, que es legislador porteño por el PRO. Gracias por estar, Martín. No, gracias por la invitación. Francisco Tito Nela, que es legislador porteño del Frente para la Victoria. Gracias, Francisco, por estar acá con nosotros. Buenas noches. ¿Quién tiene razón? ¿Quién maneja el subterráneo? ¿Quién tiene que manejarlo? Bueno, a ver, ¿quién lo tiene que manejar? Nosotros creemos que, y nos queremos hacer cargo del manejo del subterráneo de la ciudad, pero hoy lo maneja la Nación. ¿Pero no hay firmado un acuerdo? Hay firmado un acuerdo y hay una diferencia por este acuerdo, pero para entender por qué estamos en esta diferencia me parece que hay que contextualizar desde dónde arrancamos. El Gobierno Nacional diseñó un programa económico que lo llama Sintonía Fina, pero es un programa de ajuste de los tradicionales de la década del 90. Dentro de ese marco de programa de ajuste, lo que hizo y lo que viene haciendo es recortando gastos. Y entiende que el subterráneo de Buenos Aires es un gasto que tiene que trasladarle a la ciudad de Buenos Aires. Tal cual como se hizo en la época de Menem con las escuelas y los hospitales. Trasladar gastos a las provincias y de financiar en este caso las provincias. Y en ese contexto la presidenta nos pide un esfuercito para hacernos cargo de la administración del subterráneo. El jefe de gobierno, que siempre mostramos voluntad desde lo político... ¿Pero para qué firmó? Pero por nosotros lo que firmamos en ese contexto es un acta de entendimiento, que es una carta de intención que generaba un proceso de negociación que debía terminar en la transferencia definitiva del subte. Dentro de esa negociación se empezaron a producir un montón de problemas. Los problemas vienen derivados de estas dos visiones que hay sobre la problemática. Para el gobierno, lo central es sacarse un gasto de encima, y para el gobierno de la ciudad, lo central es poner el ojo en cómo prestamos un servicio de transporte mejor, más eficiente y más seguro. Y por eso la discusión en torno a las inversiones. ¿Por qué el gobierno nacional no quiere hacerse cargo de las inversiones que antes se comprometió por un decreto del expresidente Kirchner? Por esta situación, porque se quiere deshacer de esos gastos y la ciudad también tiene responsabilidades financieras que asumir. Y todo esto hay que resolverlo en un marco de entendimiento. A ver, el marco de entendimiento estaba planteado con el acta firmada el 3 de enero. Digo, acá el 3 de enero se firmó un acta en donde... Se aumentó el boleto. Se aumentó el pasaje, de hecho. Por supuesto, 48 horas posteriores a esa firma del traspaso del subte, no hubo ningún estudio exhaustivo porque se tenía que aumentar el 127% del boleto, lo que redujo casi un 30% de los usuarios del subte. En todos estos 2 meses hubo un 30% de usuarios del subte que han bajado en la cantidad del subte, dicho por la propia empresa, o sea que ha bajado. Digo, acá lo que no hay es una responsabilidad política por parte del jefe de gobierno, Mauricio Macri, y cuando Martín Ocampo plantea que son las políticas del menemismo, la verdad que uno tendría que mirarse hacia adentro, mirarse cada uno en las cosas, cuál es el tipo de Estado que hoy está llevando adelante el jefe de gobierno Mauricio Macri en la ciudad de Buenos Aires, que en lugar de políticas sociales como derechos sociales, aplica, en lugar de inversión habla de gasto, porque recién ahora están incorporando el término inversión, pero acá el servicio de subtes de la ciudad de Buenos Aires se brinda en la ciudad de Buenos Aires. Fue reclamado por el jefe de gobierno en la campaña del 2007 y además dijo que iba a ser 10 kilómetros de subte por año. No se terminó, no invirtió, se endeudó en 1.000 millones de pesos. Y esto yo se lo pregunto cada vez. 475 millones de dólares están depositados en el Banco Ciudad para ampliación de las obras del subte y dicen que no tienen plata. Y hace una semana atrás ingresaron por otro endeudamiento externo de 415 millones de dólares también para utilizar. O sea que los 1.000 millones que está pregonando el jefe de gobierno, Mauricio Macri, que no quiere hacerse cargo del subte porque no tiene responsabilidad política, porque no quiere dar respuesta a los ciudadanos. Bueno, hoy está el ámbito, y nuestra presidenta lo ha dicho, vamos al Congreso Nacional, donde están los representantes federales de todo el país, para ver quién es el responsable del subte. Discutámoslo. Ellos dicen, no tenían 90 días para discutir. El gobierno nacional puso 360 millones de pesos, que es el 50% del subsidio del subte. No había ningún motivo en 48 horas para aumentar el 127% del subte. Ahora se habla de la seguridad también, ¿no? Sí, por supuesto, que nosotros hay dos esferas. Una tiene que ver con
lo que tiene que Pero ver Martín, con acciones... ¿podés explicarle a la población los Sí, 1.000 millones de terminar, dólares que están en el Banco Ciudad de Buenos Aires? ¿Para qué lo van a utilizar? Por supuesto sí, y no es esa cifra ni está eso tampoco. Pero déjame terminar, que a esto voy. Me parece que lo que hay que poner en el centro, primero, nosotros, actualmente el control de la concesión la tiene el Gobierno Nacional. La relación concedente-concesionario es Gobierno Nacional, Metrovías. La empresa que viene prestando el servicio hace mucho tiempo y que desde toda la administración kirchnerista le siguió prestando, y recién ahora parece que entendieron o ven como una política de autonomía. Segundo, es llamativo que recién ahora se acuerden del federalismo, y es un federalismo rengo, porque no es un federalismo que se ejecuta día a día. Si uno analiza el presupuesto nacional y lo compara con otros presupuestos de otras administraciones, se da cuenta que, por ejemplo, el 70% de los recursos que coparticipables, del 100%, el 70% de los recursos se los queda la Nación, cuando la media histórica es del 50%. Esto habla de un nivel de unidad. No, porque Tito habla de que remitir el proyecto al Congreso de la Nación es un intento de federalismo. No es un intento de federalismo. Es una maniobra política más del gobierno. No es un intento. Que nosotros celebramos que lo lleven al Congreso. Pero yo estoy de acuerdo con que lo lleven al Congreso a debatir. Me parece que sería bueno que lo debatan. Que estaba muy bien ir al Congreso a discutir. No me parece mal. Lo que me parece que no coincide con la realidad es esto. Hay un relato que quieren construir, un intento de cuento de ciencia ficción, en el cual tienen que encajar cada una de las acciones del gobierno. En este relato, esto no encaja el federalismo. Nunca hubo tanto unitarismo en la Argentina como en este gobierno. No hay gobernadores que puedan expresarse sin tener condicionamientos por parte del gobierno central. No hay ningún condicionamiento, Martín. No hay ningún condicionamiento. Bueno, el subterráneo. Yo lo que te quiero decir, es que hubo un reclamo. Un reclamo que viene estando de anteriores gestiones de la Ciudad de Buenos Aires, pero en el 2007 y en el 2011, Mauricio Macri habló de la necesidad de los subtes y fue uno de sus elementos principales. ¿Y lo seguimos diciendo? No, y no lo siguen diciendo. Pero háganse cargo. Pero, esta es la diferencia. Pero, Tito, uno puede ser teórico, uno puede ser teórico, no, pero déjame terminar, porque si no vos me empezás y no dejás terminar. Entonces, frente a esto, nosotros lo que planteamos es que hay una responsabilidad de este gobierno, donde el gobierno nacional se comprometió a traspasar los 360 millones de pesos que corresponden al 50% y el 50% lo tiene que hacer acá. Hoy, la Ciudad de Buenos Aires, y vos lo sabés muy bien, es una de las jurisdicciones que mayores ingresos per cápita tiene en todo el país. No puede ser que habitantes de todo el país o ciudadanos de todo el país tengan que sustentar el subsidio del boleto cuando no tienen el subte en ningún lado. Tito, y donde el gobierno nacional de ninguna manera va a bajar ninguna discusión. Es una discusión que esconde el planteo general que yo que hice al comienzo. El planteo general es que hay que hacerse cargo en política. Es que el gobierno nacional quiere deshacerse de cualquier gasto. Por eso recorta subsidios y por eso hace esto con el tema de los subtes. Incluso recortó el subsidio al alumbrado público de la Ciudad de Buenos Aires, el único distrito que le recortó el subsidio le recortaron el subsidio energético al alumbrado público. No se lo cortó a los subtes. Es una política se lo cortó a los subtes. A la empresa, a la concesionaria del subte no. Parece que la relación con la concesionaria tienen una relación fluida. Tienen que hacer cargo de la concesionaria. Parece que el gobierno nacional tiene una relación fluida con la concesionaria y por eso no se lo corta. Días, Martín Ocampo. Es vergonzoso que un jefe de gobierno viva parasitariamente del gobierno nacional y de todo el país. Pero no digas eso, si al contrario, acabas de decir todo lo contrario. Te contradecís porque decís que la ciudad tiene un presupuesto autosustentable y después decís que es parasitario y vive del gobierno nacional. Una de las dos, no se puede tener las dos cosas. Hay una contradicción en eso. Quiere utilizar esos recursos para sus políticas que no son políticas para implementar e invertir en políticas públicas. Entonces la ciudad no vive de los recursos de la nación. Entonces yo lo que digo, en el fondo, la discusión sobre el subte. Yo la pregunta es esta, a ver, ¿para qué se firmó ese papel? Porque nosotros entendimos y queremos la transferencia del subterráneo a Buenos Aires. Y nosotros firmamos una carta de intención que es un compromiso de en 90 días generar un marco de negociación que terminara en la transferencia definitiva. Lamentablemente, en ese marco de negociación se viene sucediendo un sinnúmero de conflictos. ¿Cuál es el marco de negociación que hace falta? Digamos, la seguridad.
Las inversiones que se comprometió el expresidente Néstor Kirchner a hacer. ¿Que serían en vagones? No, son ¿La en línea vagones, en seguridad, en señalética, algunas cuestiones que reemplazo de material rodante, otras vías. Hay un listado de obras, yo la tengo acá. Pero además también hay un listado de lo que el gobierno nacional subsidió a la ciudad entre el 2003 y el 2011. 2.755 millones de pesos. 2.755 millones de pesos respecto del subte solamente, sin plantear. Tito, son los números del INDEC, eso, ¿no? De los no son los números del INDEC. Sí, son los números del INDEC, son los que hace la presidenta para el discurso de apertura, son números que no existen en la realidad. Son números para un discurso, pero no son números que dan cuenta de la realidad. Y tienen cada una de estas cuestiones. Acá no hay ninguna mentira. La única mentira que hay es la del jefe de gobierno, que detrás de bambalinas siempre se trata de escudar o en su gabinete, en los legisladores, porque él no tiene la capacidad de ponerse al frente de la responsabilidad política. Y si no tiene capacidad, no puede estar al frente de esta ciudad de Buenos Aires, ni tampoco plantearse ser cabeza de un proyecto de oposición a nivel nacional. Y porque tiene responsabilidad. Aníbal Fernández dijo, yo me hubiera hecho cargo, lo hubiera agarrado con las dos manos. Claro, él sí los hubiera agarrado con las dos manos, pero nosotros somos un gobierno responsable, que tiene decisiones de gobierno y tiene que poner el acento y la mirada en cómo se gestiona mejor un servicio público tan importante que transporta más de 1.600.000 personas por día en la ciudad de Buenos Aires. No se puede hacer a la ligera, bueno, tomá, me lo agarro, lo administro mañana. No, hay que hacer, es un traspaso. Mirá, la concesión del subterráneo de Buenos Aires incluye la concesión del ferrocarril Urquiza. Dentro del proceso de negociación se debía fragmentar esa concesión. Es decir, la concesión del ferrocarril, como es un servicio federal, debía quedar en manos del gobierno nacional y la concesión del subterráneo debía quedar en manos de la ciudad. Para eso había que hacer una readecuación de la ecuación económica financiera del contrato y fragmentar la concesión. Bueno, todo este trabajo, por eso se firmó un acto que era una carta de intención, porque había que hacerlo, porque no es mágico que se resuelve y se hace en forma mágica. Y después hay que hacer una evaluación de toda la situación del subterráneo de Buenos Aires, que era ese proceso que tenía que hacer la ciudad en ese marco de esos días. En el medio, un montón de chicanas, desde la ministra Garré, que retira a la Policía Federal en forma introspectiva, hasta los diputados del Frente para la Victoria presentando amparos para incluso cuestionar la transferencia en el texto de la resolución. Eso lo sabe Martín Ocampo, que nosotros no presentamos. ¿Cómo que no presentamos? Hubo una presentación. Hay presentación de varios diputados. Una presentación por algunos diputados, nosotros no presentamos porque no judicializamos la política. Pero Tito, nosotros nos hacemos cargo de la política. Nos hacemos cargo de la política. Nosotros son todos del mismo espacio político. Así como desde el 2003 Néstor Kirchner se hizo cargo de la política porque nos dijo, no soy responsable de lo que no hicieron los anteriores. Fue y se puso al frente de cada una de las políticas. Lo mandan a Lubertino y a Alegre y después y a Ibarra Cristina Fernández de Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner hoy tienen la responsabilidad de llevar adelante este país. Y tienen la responsabilidad de asumir para todos los argentinos una propuesta de políticas que incluyan a todos los argentinos y que no privilegie a sectores como la ciudad de Buenos Aires. Bueno, entonces lo que tiene que hacer una política que incluya a todos los sectores. No, fíjate lo que dijo hoy, lo que dijo tu jefe. Muy valioso el debate propuesto por la presidenta. Incluye a todos los sectores. Muy valioso. Vos estás diciendo que no hay debate. Hoy hay una propuesta que se discuta en el Congreso Nacional. Yo estoy de acuerdo con eso que se discuta en el Congreso Nacional. Está Pinedo, está Michetti, la ex vicejefa de gobierno que nunca se hizo cargo de la vicejefatura y está en el Congreso. Nosotros vamos a dar el debate de cara a la sociedad, lo vamos a dar en el Congreso y después tendrá que venir en todo caso a la legislatura y tendrá también un debate legislativo porque no hay transferencia para el aumento del 127% no lo trajeron a la legislatura. Se plantearon... Porque los aumentos no se van a la legislatura. Los aumentos se plantearon en una ley del año 1999. Acá está el contrato de concesión de Metrovías. El régimen tarifario está fijado en este contrato de concesión entre Metrovías y la Nación. El jefe de gobierno lo único que hizo es una adenda que tiene este contrato, donde estaba fijada esa tarifa. O sea, 48 horas él ya lo tenía repuso esa tarifa ante el retiro de subsidios. Nada más que eso. No hay ningún retiro de subsidios, 50%. El 50% del retiro de subsidios. ¿Sí? Tenían 6 meses para poder avanzar. No son 6 meses, porque son... 6 meses. No, el 50% del subsidio se deposita mensualmente, Tito. La pregunta de millón es, ¿qué pasa si la Corte dice tiene que ser la ciudad? Nosotros, como somos respetuosos de la vida institucional del país, y si hay una decisión judicial que hay que respetar, nosotros la vamos a respetar. Nosotros somos
Enrique, Creemos vamos a en las trabajar instituciones. desde lo político. Nosotros creemos que la política se hace desde lo político y no de la judicialización. Por supuesto que si hay una definición de la Corte, hay que cumplirla. De la justicia, nosotros también se va a plantear. Pero nosotros, por eso, nuestra presidenta asumió la responsabilidad política. Asumió la responsabilidad política de decir, vamos a mandar esta ley a la legislatura. Hoy, todos los partidos de la oposición tienen la oportunidad de discutir esto, no solamente el PRO y el Frente para la Victoria. Se va a discutir las dos legislaturas, ¿no? En la porteña. Se tiene que discutir, primero lo va a discutir en el Congreso, cuando haya transferencia definitiva de servicio lo discutiremos en la ciudad. Se agradezco mucho, ojalá haya acuerdo.